Hablar de innovaciones en cirugía laparoscópica es difícil. La cirugía laparoscópica ya de por sí es innovadora y creo que no hay nadie hoy en día que discuta los beneficios, a pesar de ver lo que hemos visto en estas sesiones, de todo lo que puede pasar, de los beneficios claros que da al paciente la cirugía laparoscópica. Me voy a enfocar este ratito a dos cosas que son en las que trabajo yo en el instituto. Una de ellas es cómo aprendemos cirugía laparoscópica, que eso es algo que muy poca gente discute y que creo que sí sirve, como lo ven ustedes en pláticas anteriores. Y la otra es un dispositivo que se mencionó, que es la cirugía de puerto único. Y ahí vamos a analizar si sirve verdaderamente o no en nuestra realidad. Como les comentaba, la cirugía laparoscópica tiene beneficios bien reconocidos. A los pacientes refieren menos dolor, se recuperan de manera más rápida y se reincorporan en teoría de manera más expedita a sus actividades. No es una cirugía fácil, se necesita de una curva de aprendizaje porque son instrumentos nuevos, son técnicas nuevas, posiciones nuevas, se necesita de un entrenamiento especializado en teoría y se necesita de una selección muy cuidadosa de pacientes. Este es actualmente como está dispuesta la educación de nuestros residentes y de muchos de nosotros para aprender cirugía y eventualmente cirugía laparoscópica. El trabajo en quirófano sigue siendo la carga más importante y en teoría la manera de aprender de la mayor parte de nuestros residentes y donde nosotros enseñamos a los residentes. La idea es de que haya simuladores en un futuro que hagan de esta experiencia de quirófano idéntica sin exponer a pacientes a esta curva de aprendizaje de la gente en formación. Las prácticas en animales se pueden hacer, no todo el mundo tiene o no todos los hospitales tienen instalaciones para hacerlo y cada vez desde el punto de vista ético tenemos más trabas para lograr tener un laboratorio de cirugía experimental en donde podamos practicar las operaciones y luego llevarlas a quirófano. Una parte muy pequeña se ocupa en simuladores actuales que ahorita vamos a ver cuáles tenemos y dependiendo del alumno revisará más o menos libros o revistas para su aprendizaje. Siguiendo la idea de lo que aprenden los pilotos aviadores, y esto lo mencionaba Samuel hace un momentito, no hay ningún piloto que no haya pasado por un programa de simulación y al que no se le hayan expuesto a diferentes accidentes o instancias en donde tenga que reaccionar y tenga que adaptarse, sabiendo que tiene 200 pacientes atrás de él que dependen de él. Entonces no hay nadie, no hay ningún cirujano que les pueda decir que tomó un curso de 3 días para volar ese avión, tomó mucho más tiempo y precisamente siguiendo esa idea, se ha creado esta teoría alrededor del aprendizaje de la cirugía y de la cirugía laparoscópica, en donde tenemos una parte teórica, tenemos una parte teórica y práctica donde se integran esas dos cosas, y una parte autonómica en donde ya dominamos la parte técnica y precisamente con la ayuda de la teoría podemos dominar un procedimiento. ¿Por qué como cirujanos de mínima invasión lo necesitamos? Porque necesitamos hacer muchas cosas al mismo tiempo cuando estamos operando a un paciente por cirugía laparoscópica. Como cualquiera de estas personas que ustedes ven en la diapositiva, son jugadores de hockey que en un momento dado tienen que llevar el puck, patinar y evitar que los golpeen al mismo tiempo, como pianistas que tienen que escuchar a la sinfónica atrás de ellos y que tienen que llevar su música al mismo tiempo, en fin, gente que tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo utilizando la mano y la mente. Por eso entonces se crean los simuladores y en lo que les pongo en la diapositiva son los ejemplos de los simuladores con los que contamos hoy en día. Simuladores físicos en primera instancia, en donde utilizamos instrumentos estándar de cirugía laparoscópica, simuladores virtuales donde se recrea precisamente este ambiente y con ayuda de computadoras se pueden hacer evaluaciones mucho más objetivas, aunque se pierda la sensación táctil de los simuladores físicos. Simuladores complejos donde se reproduce la operación y se puede llevar a cabo esta operación de manera repetitiva, y los más modernos son los simuladores que integran lo virtual con lo físico, en donde se pueden tocar el intestino, pero una computadora nos ayuda a evaluar al individuo durante el ejercicio. Los simuladores sirven, y esto está demostrado ya desde hace mucho tiempo. Desde 1998 se demostró la validez de estos instrumentos como herramienta de entrenamiento y subsecuentemente tenemos
artículos como estos en donde se demuestra que si exponemos a un individuo a un entrenamiento sistemático, puede llegar, por ejemplo, como ven ustedes en esta diapositiva, este grupo es el grupo de entrenamiento, el grupo de abajo son cirujanos expertos en cirugía laparoscópica, y que si los exponemos de manera repetitiva a trabajo en el simulador, pueden llegar a obtener los mismos resultados que gente con experiencia en cirugía laparoscópica. Entonces, sí sirven. No son mágicos, es decir, tenemos que tener esa exposición de manera repetitiva. En nuestro caso probablemente sea porque operamos muchos pacientes y tenemos esa capacidad de retener las destrezas que se necesitan. En gente que está en entrenamiento hay que estarlos exponiendo de manera repetitiva, porque si ustedes se fijan acá, la parte oscura son los cirujanos que no se les dio un entrenamiento, y si van siguiendo las curvas, esa experiencia se va perdiendo con el tiempo. Y entonces ocurren más errores y calificaciones menores en las evaluaciones subsecuentes. Entonces se necesita una exposición repetitiva. En el instituto, y enseguida les voy a presentar un poquito con lo que hemos nosotros tratado de hacer en la institución, es primero diseñar un currículum en donde nuestros residentes tuvieran que ser expuestos de manera ideal en el menor tiempo posible, que fueran ellos lo suficientemente hábiles para desarrollar las diferentes destrezas que implica la utilización de un simulador. Entonces esa fue la primera parte, saber qué necesita un residente y cuánto tiempo necesita un residente estar en un simulador para aprender. La siguiente parte fue utilizar ese entrenamiento en donde identificamos tareas fáciles, tareas difíciles, cuánto tiempo teníamos que exponerlos, y después llevar a esos individuos al laboratorio de cirugía experimental para hacer o llevar a cabo esas destrezas y calificarlos. Y la tercera parte, que es la que les voy a presentar ahorita, es ya con ese currículum entrenar a residentes de manera formal y compararlos con los residentes de cuarto a quinto año que ya tienen experiencia laparoscópica, y ver su evolución a lo largo del tiempo para ver los resultados y en teoría ver si mejoran los resultados. En esta parte donde entra los simuladores y que son aplicables a nuestra realidad. Los simuladores virtuales son preciosos, son equipos preciosos, nos dan una evaluación muy objetiva y con un gran detalle. Sin embargo, son instrumentos muy caros que no tenemos acceso a la mayor parte de los hospitales en México a ellos. Pero tienen ustedes estos simuladores físicos. Muchos de nosotros empezamos a hacer cirugía laparoscópica con cajitas que nosotros armamos y que ahora existen en manera de endotrainers y con los que ustedes van a trabajar en un ratito más, y que se pueden hacer los mismos ejercicios y que se ha demostrado en artículos son igual de eficientes que los simuladores virtuales. Entonces, pensando en eso y que eventualmente queremos aplicar esto de manera más general, utilizamos endotrainers para este ejercicio. Comparamos entonces e hicimos una evaluación objetiva con una escala tipo Likert de residentes de primero y segundo año antes del entrenamiento comparados con los residentes de cuarto y quinto año que ya hacen colistectomías laparoscópicas, y algunos de ellos ya hacen procedimientos de laparoscopía avanzada en el hospital, y estas son las calificaciones. Esta es la evaluación inicial y esta es la evaluación de los R4 y R5 del hospital. Al final del entrenamiento, y estas son las calificaciones de los R1 y R2, si se acuerdan, lograron obtener mejores calificaciones al final del entrenamiento que los R5, que obtuvieron una calificación de más o menos 56. Esto nos hace pensar de que si exponemos a estos individuos de manera repetida a los simuladores, pueden obtener por lo menos y pueden desarrollar las mismas destrezas que sus compañeros que no la tuvieron y que les llevan 3 años de ventaja y muchos pacientes. Y de hecho en números no se ve tanto como en las curvas en las que yo les muestro aquí, en donde esta es la primera calificación de los R1 y R2 con los R4 y R5, y esta es la mejoría en tercer lugar de los individuos que fueron expuestos de manera sistemática a este entrenamiento. Entonces, sí funciona. El currículum que se puede crear en cualquiera de sus hospitales, adaptándolo a las necesidades de sus residentes, se puede hacer. Se necesita de una práctica obligatoria y me ha costado muchas canas verdes y muchas veces amenazas inclusive de castigos para que los residentes vayan, porque no es algo muy atractivo. A ellos les atrae más la sangre y el paciente vivo que el simulador o inclusive los juegos de video, pero bueno, lo hemos logrado, y la idea es que este currículum, una vez que lo apliquemos a la clínica, y que es lo que estamos tratando de hacer ahora, demostrar que tiene aplicaciones clínicas, se maneje de manera institucional y que de repente el Consejo Mexicano utilice una cosa muy parecida para certificar a los cirujanos que se están graduando
en determinado momento y que ya se hace en otras instancias como pueden ser los programas de FLS en Estados Unidos que uno tiene que pasar para poder certificarse como cirujano general. Las perspectivas entonces es hacer esto de manera obligatoria o mandatoria, coordinada, evaluado de manera sistemática y periódica, para que un residente de tercer año sea capaz de desarrollar las diferentes actividades clínicas ya con este entrenamiento. Lo que estamos haciendo ahora precisamente con ese currículum, con esas mismas cajitas sencillas que ustedes vieron, es probar nuestro currículum en otros hospitales que ven ustedes ahí en la pantalla, para tratar de validar ese currículum y de manera generalizada probablemente después lograr que se les reconozca ese entrenamiento en una cajita a un residente para que se pueda graduar, y por otro lado que a la hora de graduarse sepamos que tiene por lo menos las destrezas necesarias para llevar a cabo una operación. La parte teórica, la parte de enseñanza de las cuales somos responsables nosotros, pues le toca más ya a los tutores, pero por lo menos desde el punto de vista de destrezas por lo menos van a tener desarrolladas antes de salir a la calle. Y la otra parte es la cirugía de puerto único, que es de lo que les quiero acabar de platicar en esta sesión. La evolución de la cirugía ha sido de incisiones muy grandes a incisiones muy pequeñas, al punto en que ya hay muchos procedimientos que en cirugía de mínima invasión o laparoscópica se consideran hoy estándar de oro, como puede ser la vesícula, el apéndice, las hernias hiatales, las miotomías, adrenalectomías, inclusive la cirugía bariátrica, donde se han visto los beneficios bien manifiestos de la cirugía laparoscópica. Notes probablemente no ha logrado esa perspectiva con la cual nació hace más o menos 15 años, pero aunque no se practica de manera sistemática, sí ha empujado a que se desarrollen diferentes instrumentos y tecnologías que nos han ayudado a desarrollar tanto la cirugía laparoscópica como la cirugía de puerto único. Y de hecho la cirugía de puerto único nació como cirugía de incisión única, en donde por una misma incisión se introducían los mismos 3 trócares que utilizamos para operar una vesícula, por ejemplo, y casi siempre a través del ombligo. De acuerdo a esto, hubo mucha gente que ha tratado de acuñar su término dependiendo de su procedimiento, su técnica, utilizando 1, 2, 3 trócares por la misma incisión o utilizando dispositivos diferentes por la misma incisión. Y eso suena muy divertido, pero no siempre tiene muy buenos resultados, sobre todo porque no teníamos mucha idea al principio de cómo teníamos que hacer ese procedimiento, quién lo podía hacer y cómo enseñar además a la gente cómo desarrollar precisamente esas destrezas que son diferentes. Se hace entonces un consenso de gente experta, no nada más en Notes, sino en cirugía laparoscópica y cirugía de puerto único, y ahí se acuña entonces el término de LES, que define entonces el puerto único como una cirugía que se hace por un solo sitio de entrada, que se puede aplicar a las diferentes zonas del cuerpo, se puede utilizar laparoscopio, endoscopio o inclusive el robot si se tiene a la mano, y puede ser umbilical o extraumbilical dependiendo de la posición que nos convenga más, hablando del puerto o de la incisión que vayamos a utilizar. Y entonces se acuña el término de LES, y así es como se reconocen todos los procedimientos que se hacen por una sola incisión. Además de que define quién la puede hacer, cómo hacerla y cómo aprenderla además. Estos son los dispositivos con los que contamos, de no sé por qué no me apareció la foto de otro que es el GelPoint, que es de Applied. Estos son los dispositivos con los que contamos para hacer hoy en día cirugía de puerto único. Son muy bonitos, no son muy económicos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la otra cosa es de que precisamente para poder trabajar en ese espacio reducido y de manera paralela se han desarrollado además ópticas de muy buena calidad, que eso nos ha ayudado mucho a la parte de Notes y la parte de endoscopía, y que además se hacen flexibles. Algunos compañeros utilizando inclusive el endoscopio que utilizan por arriba lo meten a través del trocar para la visión, otros con más suerte tienen este tipo de cámaras, el EndoEye, que es flexible y que permite sacar la cámara del campo operatorio para que el cirujano pueda trabajar a través del puerto. Porque el problema es de que estamos trabajando en un espacio muy pequeñito y con los instrumentos en paralelo. De ahí que muchas compañías hayan desarrollado estos instrumentos curvos que en su punta y en su extremo más proximal tienen estos ángulos para que nos permitan trabajar lo más cercano posible a esa posición en diamante que ustedes conocen para cirugía laparoscópica, y llevando a cabo el mismo procedimiento con
el bemol de a veces inclusive tener que trabajar de manera cruzada y que nos beneficia a algunos que somos zurdos y a veces no tanto los que son derechos. La experiencia no es muy grande y de hecho al principio, como todo, lo que se reporta de cirugía de puerto único es precisamente esto. Reporte de un caso y revisión de la literatura era lo más frecuente, la experiencia inicial, primeros 10 casos, primeros 15 casos, ya después llegaron las series de casos consecutivos y siempre eventualmente había la parte de la conversión, como lo hacíamos al principio con la serie de cirugía laparoscópica, en donde probablemente el tiempo de operación era más largo porque la curva de aprendizaje era muy temprana y que requería de convertirse, que aquí en conversión pues hay que tomarse un paréntesis porque convertir en puerto único implica meter un trocar más, no abrir al paciente como lo haríamos en cirugía laparoscópica, pero bueno, son palabras que están descritas en los artículos. Les enseñé los puertos anteriormente y los dispositivos que hay, que están muy bonitos como les decía, pero que no son muy accesibles. Historias o papeles o artículos de apendicectomía utilizando guante con esas instalaciones específicas a través de los dedos para obtener por lo menos resultados similares a los que se han hecho en cirugía laparoscópica. No os voy a aburrir con las tablas de acá, lo importante es que vean que tanto en tiempo operatorio como en la estancia hospitalaria, el tipo de abordaje, el tipo de pacientes que tenemos y diferentes complicaciones, por ejemplo, hablando de apéndices en cuanto a supurativa, gangrenosa o perforada, se pueden abordar con la misma eficiencia que por la vía laparoscópica. Los requerimientos de analgésicos son similares, por lo menos, y el alta del paciente es muy similar a que si lo operamos por vía laparoscópica. Entonces, los resultados son muy similares y evidentemente el efecto cosmético es diferente, tanto como es la posibilidad de que se infecten 1, 2 o 3 heridas después de la operación. Los resultados eventualmente de estas series fueron aumentando el número de pacientes y entonces hay mucha gente que argumenta que no es tan difícil hacerlo. Evidentemente, como puede ser o como nos pasó con las vesículas, conforme va aumentando nuestra experiencia se va cortando nuestro tiempo de operatorio y los resultados no se modifican. Entonces, este es un artículo en donde dividen los cirujanos en quintiles su experiencia y el tiempo operatorio va disminuyendo progresivamente, aumentando hacia el quinto quintil porque ahí aumenta la complejidad y el tipo de procedimientos que realizan. Probablemente en esta experiencia inicial las vesículas no estaban tan feas como uno pensaría y aquí que ya tienen la experiencia, que eso también pasó en cirugía laparoscópica, pues uno se anima a hacer procedimientos un poco más complicados o más agudos. La vesícula probablemente sería de las únicas operaciones que yo tomaría con un poquito de reserva. ¿Por qué? Porque no podemos siempre, con el hecho de estar trabajando por un solo lado, de tener esta visión, la visión crítica que a todos nos enseñaron a tener durante el procedimiento y que es bien importante que se conserve durante la operación y cuando estemos enseñando este procedimiento. Esa sería la única condición probablemente para cirugía de vesícula, que es para donde más se está empujando este dispositivo, de cumplir para no lastimar la vía biliar, como ya vimos en otros videos espeluznantes que nos presentó Samuel. Y la experiencia ya es grande y entonces desde 1999 tenemos ya series que van aumentando en número hasta 37 casos, con índices de complicaciones relativamente bajas y no relacionadas a la lesión de vía biliar, sino probablemente a hematomas o relacionadas a la herida, con un tiempo operatorio muy similar. Habrá grupos que tengan la experiencia y la cantidad de pacientes para atreverse a intentar procedimientos muy complicados, como puede ser una derivación gastroyeyunal para el tratamiento de la obesidad. Esta plática no se trata de eso ni animarlos a que intenten eso, se trata de que abramos un poquito nuestro espectro y tratemos de abordar probablemente pacientes que son candidatos ideales a este procedimiento, que no representen o que no impliquen enfermedades quirúrgicas muy complicadas y que se puedan tratar y darles el beneficio del puerto único hasta que tengamos la experiencia o el grupo de pacientes, como puede ser este grupo en Alemania que opera más de 400 pacientes de enfermedades adrenales nada más y que se puede dar el lujo de hacer este tipo de estudios a través de puerto único por vía retroperitoneal. Los resultados son, como les decía, muy similares. Los requerimientos de analgesia son prácticamente idénticos y lo que sí no se puede lograr siempre ese procedimiento de manera
o abordándolo con el puerto único y requiriendo a veces de un trocar adicional, que es algo que yo les invito a que hagan si empiezan a entrar a esto. No se sientan mal por meter un trocar más, no se sientan mal por hacer una colistectomía con 4 puertos, es lo mismo. Agreguen los trocares que necesiten porque la invasión siempre va a ser menor por la laparoscopía que abierta. El efecto hasta ahorita, los beneficios del puerto único es cosmético. Menos dolor, depende mucho del paciente y de los medicamentos que utilicemos y de cuánto nos tardemos nosotros en hacer el procedimiento. Realmente argumentar que tiene un menor tiempo de convalecencia el paciente no sirve de mucho porque el paciente se está yendo igual al día siguiente después de una vesícula por puerto único que por 4 puertos. Y lo que estamos analizando ahorita a mediano y largo plazo es qué impacto tiene realmente en cuanto a su reincorporación a sus actividades laborales después de pasar por un procedimiento de estos. Es a veces más caro porque el paciente, por lo menos al inicio de la experiencia, está más tiempo en la sala de operaciones, no tanto en la sala de recuperación porque es muy similar la hora que pasan en recuperación, y el alta más temprana también es relativa. La educación, como les mostré en la parte primera de esta plática, es importante, y así como se han creado esquemas y protocolos de enseñanza para cirugía laparoscópica, se han creado protocolos, y este se me hace de los más interesantes porque lo que hicieron en este hospital fue comparar entrenamiento con un endotrainer normal de cirugía laparoscópica contra un endotrainer de puerto único. Y empezó un grupo entrenando aquí con el de laparoscopía, otro grupo con el de puerto único, y luego los cruzaron. Y curiosamente, si uno empieza a entrenar mejor con este dispositivo, con el de puerto único, obtiene mejores resultados cuando pasa uno a la cajita de cirugía laparoscópica, porque puede ser que represente un reto mayor y la utilización de destrezas más importante que el de puerto único. Entonces, inclusive estos protocolos nos han ayudado también un poquito a entender y a mejorar y a diseñar nuevos protocolos de enseñanza y de entrenamiento en cirugía laparoscópica. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar con ustedes.